gastes tu dinero sin llegar a la vagancia. Busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis canas. Toda etapa de la vida tiene sus desafíos. Desde que nacemos nos esperan desafíos y aprendizajes. Cada paso que damos lo vamos atesorando como metas alcanzadas y objetivos logrados. Cada etapa que termina le da paso a otra, con infinidad de posibilidades a descubrir. El niño está ansioso por descubrir el mundo adolescente, su nuevo cuerpo, sus grupos de amigos, sus primeros amores. El joven sueña con el momento en que pueda desplegar su vocación y concretar sus sueños afectivos y profesionales. El adulto desarrolla lo aprendido durante su juventud, afianzándose en todos los espacios de su vida. Pero a la tercera edad no se le espera con la ilusión y la mayoría de las veces se le teme. En una sociedad caracterizada por el eficientismo, ser viejo es muchas veces sinónimo de quedarse afuera del vertiginoso mundo actual. Imaginemos a una persona mayor intentando treparse a un subte atestado de personas en hora pico. En una sociedad que hace de la eterna juventud un culto, el pasaje lógico de los años se vive con mucha angustia, intentando todo tipo de estrategias para negar su existencia. La naturaleza es sabia, porque ella vive cada etapa sin añorar la anterior. Aprendamos de ella. Los pueblos, mal llamados primitivos, colocaban a esta etapa de la vida en un lugar privilegiado, en la medida que los mayores no eran segregados, sino por el contrario, cumplían el rol de sabios y consejeros. Durante muchas épocas, la jubilación se asociaba a la inacción y al final de la vida muchos se morían de tristeza por falta de proyectos más allá del laboral. A las mujeres se les asignaba otra ocupación impuesta desde afuera: cuidar a los nietos sin ni siquiera consultarles. Sin embargo, el aumento de la calidad de vida nos coloca frente a una tercera edad más activa y plena. Quizás, alejado del trajín laboral, nuestros nuevos mayores enfrentan el desafío de volver a crearse y recrearse con todo aquello que ahora sí pueden hacer porque el tiempo les juega a favor. Y como en las primeras etapas de la vida, un universo de posibilidades se abre ante la mirada del que sabe mirar. Con más tiempo disponible, podrán ahora concretar sus deseos más postergados. No esperemos que un bastón lentifique nuestra marcha. Hagámoslo ahora, no corramos, salvo por competencia deportiva. Detengámonos ahora de adultos, aminoremos la marcha y contemplemos un atardecer
contemos estrellas, despertémonos por propia voluntad a ver el amanecer. No esperemos a estar mayores para volver a jugar, a reír, a pasear. Regalémonos una buena vida con buenas experiencias y lazos afectivos enriquecedores para que la vejez nos encuentre repletos de vivencias positivas y un anhelo profundo de seguir adquiriendo nuevas vivencias, porque nuestra alma, todavía joven, desea seguir sorprendiéndose. No esperemos a ser viejos para valorar el tiempo. Respetemos nuestra adultez mayor, cultivemos buena salud física, mental y emocional. Volvámonos dignos de ser respetados, no solo por la cantidad de calendarios que tengamos encima, sino por la calidad de personas en la que nos hemos convertido. Volvamos a sentirnos artesanos de nuestra historia y construyamos aquí y ahora la vida que realmente deseamos vivir, ahora sí, sin excusas. Retomemos aquellos deseos postergados, aquellos que relegamos por cumplir con nuestras obligaciones más inmediatas. Dejemos los condicionamientos, el temor, los prejuicios y los estereotipos de lado. Pensemos cuánto nos han dañado esas trabas durante toda nuestra vida y preguntémonos sinceramente si estamos dispuestos a empobrecer también esta etapa tan importante con condicionamientos infundados. Conscientes de nuestra realidad, dispongámonos a desplegar nuestro ser más genuino. Dejemos atrás aquellas cosas que nos dañan, las relaciones que ya no nos hacen felices. Cerremos las puertas que ya no nos conducen a ningún lado, con la serenidad de saber que lo hemos intentado todo. Entonces sí, podremos concentrarnos en espacios y vínculos que nos aporten salud emocional y dicha, aportando también nosotros lo mejor de nuestro ser. Pero por sobre todo, por favor, no esperemos a ser viejos para decidir ser felices. Y como no hay camino, lo hacemos al andar. Escuchemos mientras tanto a Juan Manuel Serrat. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay
camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, entre los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar. Regresamos de una fiesta en la que nuestra amiga Celia Gandolfi, hija de nuestra poeta amiga Eva, cumplió 100 años. Nació en 1917, hace un siglo. Estaba rodeada de su familia, feliz de dar y recibir luz y amor. Junto a ella había una torta rosa que decía 100, y ella contaba sus anécdotas, llena de luz, de vida, y contaba aquel día de sus 6 años, cuando su mami la vino a buscar a la escuela, con su mantón, como era la moda en esa época, nos contaba. Y ella se acuerda mucho de ese día, porque su mamá abandonó este mundo justo en ese año, y ella quedó sola, con una familia adoptiva, y fue muy difícil para ella la vida, y sin embargo creció, se enriqueció, hizo una familia, se dedicó al arte, a la literatura, y llegó a la edad de 100 años, feliz del camino que ha hecho. De regreso a casa pensábamos, cuántos pensamientos, en la vejez de Celia, tan activa, en la nuestra. Ese periodo que tantos temen, hasta el punto de no hablar de ello, o recluir a los ancianos lejos de la vista de una sociedad que se cree permanentemente joven, bella, saludable, como si las edades de la vida no fueran, creen ellos que son posesión de algunas personas, o sea, con ciertos arreglos, ciertos teñidos, ciertos, digamos, artificios, creen que son dueños de la juventud. Pero la juventud no es simplemente eso. La juventud también es una edad difícil, y la adolescencia, como la vejez, como si no fuéramos pasajeros que pasamos por todas las edades, y ninguna es posesión, no poseemos ninguna de ellas. Alguna época ya la vivimos, y alguna época, otra la vamos a vivir. Entonces, algunos nos quieren hacer creer, con esa historia oficial del consumismo, que la vejez es un pozo negro de torturas, en el cual estamos esperando simplemente caer en un pozo más negro y más profundo que es la muerte. Veamos. Yo no les creo mucho. Vamos a ver. Busquemos en la biblioteca mental. A ver, don Marco Tulio Cicerón. Tenía 63 años. Era una edad sagrada, porque ellos dividían la edad de las personas en 7 años, en periodo de 7 años, después de los cuales les ocurría algo importante. Y vaya que a Cicerón le ocurrió, después yo les voy a contar. Y nos decía que la vejez no era tan responsable de eso que se le atribuían. Por ejemplo, de que en la vejez tenemos menos actividades, somos más débiles, no podemos disfrutar de placeres, y además lo peor de todo es que sufrimos el dolor y la muerte, estamos muy cerquita de la muerte. Entonces, ¿qué le decía Cicerón en De Senectute? O sea, acerca de la vejez, el famoso libro que creó este gran maestro de la elocuencia, filósofo, inolvidable, y le decía a su amigo Tito, porque a él se lo había hecho para regalárselo cuando el otro había cumplido 65 años. Le decía:
No, en el caso de las actividades, bueno, no podremos hacer actividades que hacen los muy jóvenes, pero podemos hacer otras también gratificantes. Por ejemplo, la jardinería, por ejemplo, actividades relacionadas con el aconsejar, con la política. ¿Acaso no formamos parte del Senado? Recordar que el Senado viene de sene es vejez, viejo. Senectute es la misma raíz. Bueno, además podemos cultivar la amistad, podemos hacer caminatas, podemos hablar de muchos temas y podemos también mostrar a los jóvenes nuestra experiencia. Con respecto a la debilidad de las fuerzas, bueno, pero con una vida equilibrada en la juventud, se puede prevenir esto con una alimentación adecuada, con un cultivo de la vida interior, se puede llegar a tener una cantidad de fuerzas necesarias que no es la fuerza de un joven, porque en realidad dice que yo cuando era joven tampoco quería tener la fuerza de un león, ni cuando uno es viejo quiere tener la fuerza de un joven, quiere tener las fuerzas suficientes como para hacer lo que nos agrade y nos haga felices. En cuanto a los placeres, bueno, dice la mayoría como actualmente pasa, la mayoría de la gente considera verdadero placer relacionado con lo sexual o con lo alimenticio. Bueno, pero eso no es tan fácil tampoco, porque a los jóvenes les produce también una serie de malestares por exceso de tener esos placeres. En cambio, podemos tener otros relacionados con lo interior y también justamente con la enseñanza. Siempre estamos a tiempo de aprender algo, siempre estamos a tiempo de enseñar algo, siempre estamos creciendo, nos dice don Marco Tulio Cicerón en aquella lejana época. Y con respecto a la muerte, bueno, sí, se odia la vejez porque está cercana a la muerte, pero ¿acaso no hay jóvenes que también mueren? Y en aquella época había batallas, mueren en batalla, y el tema es que si estamos constantemente con miedo a la muerte, nos vamos a convertir en cadáveres jóvenes. Y por otra parte, ¿qué nos puede pasar con respecto a la muerte? Bueno, puede ser que, de acuerdo a unas creencias, que no haya nada más. En ese caso, ¿para qué nos preocupamos de algo que directamente no vamos a tener ningún dolor? O sea, porque nos vamos a desintegrar. Otra posibilidad es que haya algo más y que seamos felices. Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar si simplemente vamos a ser felices? Entonces, simplemente podemos decir que la vejez, dijo Cicerón, es una de las etapas de la vida y que hay que llevarla con razón, con el placer adecuado y cultivando lo que uno sembró en la juventud. Bueno, les cuento que Cicerón, 3 meses después de haber escrito esta obra, es ejecutado por los poderosos, por los que le tenían miedo, por los que consideraban que su elocuencia era algo peligroso para el futuro régimen absolutista. Entonces, Cicerón fue ejecutado, le fue cortada la cabeza y le fue cortada su mano. Y es un detalle desagradable, pero eso lo pusieron los poderosos del momento, entre comillas, en el sitial donde se ponía siempre, donde se sentaba y que exponía su elocuencia, Marco Tulio Cicerón. Con lo cual sabemos que a este señor viejito le temían mucho y no estaba tan débil ni tan inactivo, sino que decía cosas que perjudicaban a personas que no tuvieron otra forma de sacárselo encima que matarlo. Y bueno, sigamos en la biblioteca mental digital y pasamos a Cervantes. Lo imaginamos a Cervantes planeando el Quijote, la obra maestra de la lengua castellana, la que trajo mi abuelo en el Morral cuando vino de España y la que dio origen a la novela moderna. Esa obra la planeó a los 50 años en una cárcel en Sevilla, porque se había portado mal, era travieso. Y Fleming descubrió la penicilina, tan luego ese elemento que sin el cual muchos no llegarían a viejos, aunque después cuando llegan a viejos se enojan. Bueno, también una edad similar. Y Verdi compuso Otelo a los 60 años. Y Churchill, mayor, fue primer ministro de Inglaterra y se enfrentó nada menos que con Hitler. Y lo venció. Y
Y Kant escribió la Crítica de la Razón Pura arriba de los 60 años. Esa obra que aún los jóvenes, y nosotros siendo jóvenes, nos costaba bastante entender, él lo escribió siendo mayor. Y Saramago en su juventud escribió novelas que fueron ignoradas, pero luego, pasados los 70 años, se le concedió el Premio Nobel de Literatura, y de él vamos a hablar dentro de poquito. Y por fin llegamos a mi maestro, a Sócrates. Sócrates aparece en la escena ateniense viejo, más o menos de 68 años, rotoso, barrigón, feo, pobre, y se tuvo que enfrentar con sofistas jóvenes, exitosos, bien vestidos, hermosos, expertos en el arte de discutir, y los vapuleaba a todos, los dejaba tirados en el suelo, por decir metafóricamente, y tanto los molestaba que decidieron hacerle un juicio y librarse de él, porque enseñaba a la gente a pensar, así viejito como era, argumentaba, y cuando volvía de la batalla, cuentan las malas lenguas o las buenas, que él volvía a caballo y dejaba a los jóvenes el caballo porque venían muy cansados de la guerra. Y también cuentan que era imposible verlo ebrio, aunque tomara mucho. Ese era el viejito, un viejito peligroso. Y hasta tal punto que estando ya con el veneno en su sangre, el cual recibió para no traicionar a sus principios, simplemente terminó sus horas a un paso de la muerte, desafiándola. ¿Qué hizo? Y estaba filosofando sobre la inmortalidad del alma. Mírenlo, al anciano débil, sin fuerzas. Los jóvenes discípulos, entre ellos algunos de 7 y 18 años, lloraban. Y él desafió a la muerte y se convirtió en el primer filósofo. ¿Y cómo? ¿No es que los ancianos no pueden? Bien, él pudo, y nos quedamos también con algunas palabras de él. Por ejemplo, cuando en el último momento en el juicio él dice: bueno, si ustedes me ofrecen perdonarme la vida, yo les diría que si yo veo a un joven que lo necesita, que se dedica a la fama y al poder, le diría: joven ateniense, de la ciudad más pura, más rica y más culta, ¿no te avergüenzas dedicarte al poder, a la fama y al dinero en lugar de dedicarte a la perfección de tu alma? ¿Y yo qué haría? ¿Lo seguiría si él no acepta, si él no reconoce lo que yo le estoy diciendo? Y lo refutaría y lo perseguiría hasta que él reconozca que lo que estamos diciendo es lo correcto. ¿Y saben por qué? Porque una voz interna así me lo ha dicho, así me lo ha ordenado. Y ustedes saben que hay una palabra que yo digo que es, decía Sócrates, que es que en el puesto donde una persona ha sido colocada, ya sea por un hombre, ya sea por un Dios, en ese debe permanecer. Y también que yo esté contento con mi vida y me voy justo a la muerte, mientras que mis acosadores son injustos, porque ustedes saben, que digo siempre, que una vida no examinada es indigna de ser vivida. Y finalmente nos quedamos con otro viejito travieso, con el Papa Francisco, diciéndonos a los ancianos no hay que exiliarlos de la familia, porque ellos son el pasado, la experiencia. Los jóvenes son el futuro, pero los ancianos son el pasado. Y una sociedad que no reconozca su pasado tiene un virus mortal, que es la falta de identidad. Entonces, ahora, Liliana y yo, que hemos elegido por separado y sin habernos puesto de acuerdo al mismo poema, hemos negociado para leerlo en conjunto. Entonces, vamos a compartirlo con ustedes. El poema de Saramago, cuyo título es
que cuántos años tengo. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido, porque tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya estoy viejo, otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicta. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen que decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Que cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 y más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. Y ahora escuchamos a una viejita rebelde, mi vieja, de Papo. Todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Bueno, hoy agradecemos la presencia del licenciado Roberto Orden, con especialidad en gerontología. Él se va a presentar. Bueno, sobre todo muy contento de estar en este día tan feo, en una situación tan linda, cual es hablar del tema por el que me han convocado y que particularmente me apasiona. Yo soy psicólogo, como
profesión de base, y luego tuve la oportunidad, en función de mi colaboración con el organismo de garantías de la ciudad, con el doctor Semino, de capacitarme en la Autónoma de Madrid en una maestría en gerontología social. ¿Qué tipo de importancia tienen las palabras de los mayores o la palabra de los mayores en nuestra sociedad? A mí me gustaría por ahí tomar algunas de las palabras típicas que oíamos y que seguimos oyendo muchas veces de parte de los mayores. Hay una frase, ¿no?, que dice: no sé en qué idioma hablo, no sé, ¿no? Hay otra que dice: bueno, estoy haciendo tantas cosas y el tiempo no me alcanza, no sé qué pasa con el tiempo. Y hay otra que por ahí tiene que ver un poco con el tema de Papo, que dice: no hay derecho, no hay derecho. Y yo creo que esto trata de resumir o de metaforizar algunas de las situaciones conflictivas que atraviesan los mayores. Cuando digo los mayores, no estoy cosificando ni externalizando esta categoría. Una de las cosas que siempre me interesa aclarar en el último tiempo, tengo 63 años, que yo ya me incluyo dentro del colectivo de los mayores. Y esto tiene que ver con una manera de percibir la gerontología, que es la ciencia que se ocupa interdisciplinariamente del fenómeno del envejecimiento, desde un lugar de implicación. Entonces, implicarnos supone observar muchas veces estas otras grietas, ahora que está de moda hablar de las grietas, ¿no?, que se dan entre las generaciones. Grietas que no se dan solo en cuanto al perfil generacional. La tercera edad, los adultos mayores, lo que van a hacer en el decurso del tiempo es amplificar ciertas disociaciones y ciertas divisiones que existían previamente. Entonces, por eso aquello de no hay derecho. En cuanto a qué idioma hablo, realmente a veces confrontamos muchos entre los grupos con distintas edades, tratando de posicionarnos a lo mejor y defendiendo cuestiones, si se quiere, a veces unilateralmente. Y me parece que lo importante en este campo es tener una postura más laica. Yo oí atentamente las referencias que hacían ustedes y quería polemizar, un poco para ponerle pimienta a todo esto. Creo que la ciudadanía con la que confrontamos, y adhiero, ¿no?, una perspectiva de ciudadanía, cuál es que los derechos no nos los regala nadie, sino que los adquirimos, que por el solo hecho de nacer somos ciudadanos, y por el solo hecho de ser viejos seguimos siendo ciudadanos. Y esta postura laica no tiene que ver tanto con idealizar una etapa, sino aceptar un poco, ahí tomando lo que decían recién, el componente de Dionisio y el componente de Apolo que tenemos todos. O sea, quizás aquello que tiene que ver con Oriente, aquello que tiene que ver con la cosa marmolia y la beldad de Occidente. Quizás desde esta postura más laica podemos aceptar esta humanidad que muchas veces es mancillada, humanidad de los adultos mayores. Es una propuesta, ¿no?, como para ir debatiendo. Es cierto, te pregunto, Roberto, es cierto que ahora la palabra no tiene valor, mientras antes sí lo tenía. ¿Se puede confiar en lo que dice una persona mayor? Mira, este tema que vos referiste últimamente, la confianza, es interesante. Si uno rastrea esta palabra, confianza es un vocablo que se repite en muchas culturas, incluso africanas, europeas, modernas, antiguas. Confianza es con fe. La confianza tiene que ver con una expectativa, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la posibilidad de guardar cierta intimidad, cierto secreto. Y la confianza es precisamente un valor escaso, y no solo en términos de lo que platican o refieren
los mayores. Tiene que ver también con una cuestión epocal. Y vivimos en muchos sentidos una cultura de la intolerancia. Algunos de los que caen dentro de esta intolerancia, porque como decían ustedes antes, no coinciden dentro del modelo, digamos, apolíneo, enaltecido, que es el modelo de la juventud, entonces se va perdiendo también esta expectativa de que el otro me va a entender, esta expectativa en la posibilidad de la comunicación, esta expectativa en el diálogo. Hay una palabra inglesa a propósito de la confianza, confidence, porque los ingleses resumen en confidence, confianza y confidencia. El otro es garante de mi secreto. Puedo realmente sentir y poner en juego la esperanza. Hay una palabreja muy interesante que se utiliza mucho en consumo, que es la satisfacción del usuario. La satisfacción del usuario es algo que remite al pasado. La confianza es la expectativa de que el otro me puede albergar, de que puedo creer en el otro. Y creo que acá tenemos que hacer como una alerta. No podemos cultivar, que a veces se trae como uno de los mitos, ¿no? Una cuestión de como una retrotopía, es decir, caracterizar como que lo ideal que fue el pasado, que fue la época de nuestros mayores, de nuestros abuelos, no. A lo mejor la utopía de Tomás Moro era no lugar, pero a lo mejor corresponde una situación donde todos podemos ir pensando en el recupero de esta confianza, asumiendo esta humanidad con la que nos estamos construyendo hoy, esta humanidad de las nuevas tecnologías, y esta idea de que la confianza tiene que ver con un paradigma distinto, que es el paradigma no dominante, porque el paradigma dominante, incluso en los medios de comunicación en estos días, dentro del cual también cae el adulto mayor, es el de la inseguridad individual, o al menos de la seguridad, es lo mismo. Los viejos confrontamos con esto porque nosotros somos tributarios del paradigma de la seguridad social. Y el paradigma de la seguridad social es un paradigma que pretende recuperar y afianzar el tema de la confianza, en la credibilidad, en la expectativa de que juntos podemos asumir otra sociedad donde la palabra tenga efectos, donde haya, como dicen los psicoanalistas, palabra plena. Y esta seguridad social no es solo un atributo que logro individualmente a través de sistemas de seguridad, es una construcción colectiva. Para construir seguridad social hacen falta maestros, hacen falta barrenderos, hacen falta policías, hacen falta chicos, hacen falta artistas, hacen falta artesanos, hace falta recrear y atravesar este tejido social y poder penalizar la mentira. Y hacen falta grandes también. Pero por supuesto. Aporte maravilloso el que nos estás haciendo, la verdad. ¿Quiénes cuidan a las personas mayores dependientes y quiénes cuidan a los que cuidan? Mira, tocas un tema fundamental que no sé si nos va, es el núcleo loco. Maníaco, psicótico que tengo yo. Pero decir. Igual te podemos volver a invitar, dentro de esta problemática, primero, otra advertencia, un mito frecuente es que todos los viejos, o pobre viejo, ¿no? Me acuerdo que en un discurso un dirigente gremial hace un par de años dice, estos pobres viejos, y ese dirigente gremial era un viejo de más de 70 años. Fíjense cómo tendemos a poner afuera, y en los pobres, donde se asocia vejez con pobreza, es una preconfiguración de la vejez como pobreza, o también la otra preconfiguración, el otro mito, que todos los viejos están chochos, ¿no? Están como que no, que de alguna manera hay que decidir por ello, y terminan siendo como un mueble. La dependencia, por supuesto, la dependencia de los mayores es la imposibilidad del manejo autónomo.
Primero, estadística y epidemiológicamente cubre alrededor de un 20% de la población mayor de 80 años. Estamos ante un problema social. Es un problema de esa seguridad a la que aludí hace un rato, que es una seguridad colectiva, social, que no cabalga únicamente sobre el sálvese quien pueda. Entonces, ante este fenómeno de la dependencia, hace falta generar mecanismos amortiguadores porque estamos ante un tsunami social y epidemiológico que ya levantó altura. Y ante esto, ¿en quién se recae? En la mujer. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel, en La Piedad, que es tan lindo, hizo a la Virgen María más joven de lo que era. ¿Sí cómo? Si la Virgen era la madre, teóricamente, de Jesús. ¿Por qué? Porque el Renacimiento va a ser la belleza identificada con la maternidad. Y eso, discúlpenme, es para la gilada. Eso es para seguir sodomizando a las mujeres en el lugar de cuidadora, servidora, amante, esposa, y vaya a saber cuántas otras atributos, pero en la realidad terminan generando lo que nosotros definimos en gerontología como el estrés del cuidador. Entonces, esto es un problema de carácter público que remite a la necesidad de esa otra seguridad social, que remite a la calidad institucional, que remite a la penalización de la mentira, que remite a la posibilidad de mirarnos y hablar de las verdades, y no solo retrospectivamente, sino prospectivamente, y que remite a una de las cuestiones que están pendientes en nuestra sociedad. Hoy, solo con la buena voluntad de las mujeres, como ha cambiado la configuración familiar de nuestra sociedad y la sociedad mundial prácticamente, hoy necesitamos articular una serie de recursos que son totalmente necesarios ante esta problemática de la dependencia. Obvio, ¿quién cuida a los que cuidan, no? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Cómo se articularía estos recursos? Porque la mujer actualmente con la vida laboral, la verdad que no puede. Cuando era chico yo veía, bueno, todo un tipo especial de mujeres que incluso muchas vestían de negro, llevaban la viudez por muchos años, pero sobre todo la familia desplegada, la familia tradicional, reconocía la existencia de muchos hijos. Hoy no, se ha instalado hasta hace poco, porque ya está desapareciendo la familia tipo, con 2 hijos. Hoy tenemos en esta bonita ciudad un crecimiento importante en términos relativos a los adultos mayores y tenemos hogares unipersonales. Léase, estamos ante dificultades que demandan, así muy rápidamente y a mano alzada, también la generación de nuevos nichos de trabajo. Y el cuidado de los dos extremos, los chicos y los ancianos dependientes, hacen a una necesidad social que impacta en cuanto a la resolución de necesidades laborales. Te agradecemos tu presencia, te vamos a volver a invitar. Sumamente claro, enriquecedor. Fue muy interesante y te hacemos gusto, este pequeño obsequio. Y acá además siempre hay libertad de palabra, puede sentir la gente. Pero el tema es que te obsequiamos esto para que nos recuerdes y para que escribas tus ideas, con eso lo puedes abrir si querés. Así después venís a contarnos. Para que a ver si te sirvió. Bueno, yo les agradezco mucho armar un y en proyecto. Principio les tomo la palabra. Por supuesto. Bueno, y ahora vamos a terminar arriba y antes que nada, bueno, agradecerte nuevamente tu presencia, tus aportes. Buenísimo, y bueno, les avisamos, no tenemos tiempo para volver a darlas, pero les queríamos decir que nuestra palabra clave, la próxima, es seguridad, fortaleza interior, y bueno, vamos a terminar arriba, y bueno, nos vemos el lunes. Con el himno a la alegría. Canción de la alegría, el canto alegre
sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.